debatir un tema tan trascendental para nosotros y para este proyecto político que es un código monetario que realmente, aunque parezca bastante trillado, sí nos da la posibilidad del poder regularlo. Yo tengo algunas observaciones a este código y una de ellas, y quisiera que sean tomadas en cuenta, es referente a la declaración patrimonial de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Cuando se trata de que los miembros de esta Junta deban emitir su voto para un tema en particular, se les exige que no podrán hacerlo si tienen conflicto de intereses de carácter patrimonial en el asunto o si tienen su cónyuge conviviente, parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sus socios o sus socios de hecho o de derecho. Esto está contemplado en el artículo 7 del proyecto. Llama mucho la atención que el cambio de hacer constar una declaración jurada sus conflictos de interés de carácter patrimonial, pero solo hasta con sus parientes de primer grado de consanguinidad y de afinidad, que no es en la práctica legal lo que se debe exigir a un funcionario público. Y al mismo tiempo se omite todas las otras situaciones ya mencionadas, como es cónyuge, conviviente, etcétera. Es por esto que se debe buscar una coherencia en la norma y las exigencias que se tienen que ser las mismas, tanto para presentar una declaración jurada como para estar impedido de participar o emitir un asunto de particular. Por consiguiente, el pedido a la Comisión de Régimen Económico es para que acojan esta observación. Otro de los puntos es que en el segundo inciso del artículo 22 se establece que el legítimo contradictor para impugnar en la vía judicial los actos de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera será cada una de las entidades que conforman la Junta. Respecto a esto, no se puede establecer que únicamente los mismos, que dicho estos actos de conformidad con las facultades que tiene la Junta y que están demitidas en el artículo 14 del proyecto del Código, serían actos que pueden afectar a los regulados, esto es, entidades financieras públicas y privadas de valores y seguros, por lo que tiene el derecho de impugnar todo acto que pueda afectar un legítimo interés. El artículo va en contradicción con los siguientes artículos de la Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008. El artículo 75, que establece el derecho que tienen las personas a la tutela efectiva de sus derechos e intereses y a no quedarse en indefensión. El artículo 173, respecto a que los actos administrativos en cualquier autoridad pueden ser impugnados y sin condiciones ni estableciendo limitaciones. En el artículo 11 se señala principios y en el numeral 9, cuarto párrafo, nos dice de forma muy clara que el Estado es responsable por violación al derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que mal se puede en una ley contradecir lo que está establecido en el rango constitucional. Por estos argumentos, propongo sustituir el segundo inciso del artículo la frase «el legítimo contradictor para impugnar en vía judicial los actos de la Junta será cada una de las entidades que conforman la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera por lo siguiente. Los actos de la Junta podrán ser impugnados en sede judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las demás acciones que se les franquea la ley. De igual forma, se propone eliminar la disposición general novena del proyecto del Código que trata de las siguientes acciones judiciales. La libre circulación del cheque. El proyecto del Código recoge las actuales disposiciones de la Ley de Cheques, que fue objeto de reforma por parte de la Ley de Reordenamiento de Materia Económica en el área tributaria financiera en el año de 1998. Y cuyo artículo 11 estableció prohibiciones sobre el pago de cheque, esto es, sobre cheques girados al portador y limitaciones al endoso de los cheques girados a favor de una persona determinada. Recordemos que esta reforma era un complemento a la creación del impuesto a la circulación de capitales, que en otras cosas gravó con este impuesto el cobro del cheque en ventanilla. Por esta razón se impusieron limitaciones a la circulación de cheque a través de la regulación de dos cosas: forma de girar
y forma de transferencia de los cheques, ya que el objetivo era evitar la evasión de impuestos a través del endoso del cheque y que este impuesto se traslade a la persona que lo cobra al final. Por eso, este impuesto ya no existe, por lo que la razón primordial de las limitaciones señaladas ya no es un impedimento para devolver al cheque el carácter circulatorio. Para este propósito, se debe permitir girar cheques normativamente al portador y eliminar las restricciones del endoso. Esto es imperioso por cuanto, considerando que hoy en día se desea implementar otros medios de pago distintos del billete de la moneda, es decir, dinero en efectivo, que por cierto cuesta mucho al Estado en reponer billetes deteriorados, tales como el dinero electrónico, por lo que una forma de contribuir con esos medios de pago alternativos sería con el cheque, pero devolviéndole un carácter de libre circulación como sucede en otros países. Para el efecto, he presentado a la Comisión la propuesta normativa que espero sea acogida. También en el artículo 508 del proyecto se trata sobre la prescripción de las acciones que corresponden seguir al portador o al tenedor de un cheque. No incorpora el texto del tercer inciso que consta en el actual artículo 50 de la Ley de Cheques, esto es, la acción de enriquecimiento ilícito prescribe en el plazo de 1 año a partir de la fecha en que haya prescrito las acciones indicadas en los incisos anteriores en este artículo. No existe una razón de carácter jurídico para eliminar esta clase de acción que se le otorga al beneficiario tenedor o portador de un cheque, puesto que una vez que han extinguido las acciones por la vía ejecutiva y verbal sumaria, el perjudicado por el no pago de un cheque debe contar con esta última acción, porque el no pago del cheque protestado reportaría un incremento en el patrimonio del titular de la cuenta corriente en desmedro del patrimonio de aquella persona portadora del cheque. Quizás uno de los argumentos usados para eliminar la acción del enriquecimiento ilícito contempla en la ley de cheques, sea el que tenemos una misma acción en el campo penal, pero lo que consta como acción de enriquecimiento ilícito en el artículo innumerado de la Constitución, el artículo 296 del Código Penal vigente o en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal COIP, próximo a entrar en vigencia, lo que tipifica es el comportamiento de aquella persona que en su calidad de funcionario público incremente injustificadamente su patrimonio con ocasión como consecuencia del desempeño de su cargo público, mientras que la acción civil contemple en la ley de cheques busca impedir que el girador del cheque se beneficie a costa del tenedor del cheque. En consecuencia, hay que entender que la acción de tipo civil contemplada en la ley de cheques tiene el objeto de cobrar el dinero no pagado a través del cheque, que es el cobrar el dinero que el acreedor busca en su primera instancia, mientras que las acciones penales buscan sancionar al infractor con la privación de la libertad, pero no soluciona la necesidad del cobro que tiene el perjudicado o tenedor del cheque. Por estos motivos, propongo que el artículo 508 del proyecto del Código Orgánico Financiero Monetario, que habla de la prescripción de las acciones de cobro del cheque, se mantenga la acción por enriquecimiento ilícito. También en la disposición general quinta otorga la facultad a los superintendentes, al Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado y el Fiscal General del Estado de manera excepcional y por presunción de actos ilegales pueden ordenar la retención personal de depósitos e inversiones en las entidades del sistema financiero. No es adecuado que funcionarios del Estado, además de juez competente, puedan ordenar medidas como retención sobre depósitos e inversiones con base a presunciones y no a indicios de actos ilegales. No podemos basarnos simplemente en presunciones porque esto puede dar paso a la arbitrariedad y de igual forma se puede dejar de libre parecer al funcionario público. También quisiera referirme a un tema que me parece que es importante en este momento, a pesar que tengo otras observaciones, lo haré llegar por escrito, es cuando hablamos, y quisiera que se recoja también esta observación, cuando hablamos de la medicina prepagada. Cuando se hizo la ley del 98 no se contempló, se hizo la ley del 98 de la ley de seguros, no se contempló también la medicina prepagada. Es un sector de la economía nacional que maneja altos
fondos altos fondos y dineros que más o menos bordean los 360 millones al año, con unas utilidades alrededor de 30 millones, que creo que esta es la oportunidad que en este código se regule a estas entidades que prestan un servicio de medicina prepagada y manejan dineros, como se han mencionado aquí, dineros que son de los usuarios de este sistema de medicina prepagada y que tiene que ser regulada. Lo haré llegar a la comisión cuál es la propuesta y cómo se debería estar incorporado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eran los